Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal La Vida de Janda Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión vamos a hablar de unos términos que suelen confundir a muchas de las personas que están reparando. Estamos hablando básicamente de lo que es el VCC, de lo que es el VDD, de lo que es la GND y de lo que viene siendo la BSS. Cuatro términos que se pueden encontrar típicamente en electrónica de reparación, ¿verdad? O en otro tipo de electrónica también, pero que es fundamentalmente aclararlo en el ámbito de la reparación, porque se suele básicamente confundir un poco estos términos, ¿ya? Quédate, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales, no te pierdas este video porque va a aclarar más tus dudas y pues bienvenido seas a este canal y a los otros canales míos. Bendiciones. Muy bien, colegas y amigos, este video va a ser altamente educativo porque vamos a aclarar ciertos términos que se van a encontrar en la electrónica de reparación. Cuando vemos una tarjeta de fuente de alimentación o otro tipo de aparato también vas a encontrar estos términos correspondientes. Vamos a hablar de un término que se va a ver mucho. Estos cuatro términos que yo te voy a nombrar se va a ver mucho. Sin embargo, unos se van a ver más que otros. Por ejemplo, lo que viene siendo la palabra o la abreviatura del famoso BCC. ¿Qué significa BCC? ¿Qué significa la palabra BCC? En inglés esto significa Common, doble M, algo así. Vamos a cambiar el marcador un poquito para que no se me corra la tinta porque estos son de mala calidad. Colector, voltaje. Ese es el significado realmente de BCC, porque muchos tienden a confundir BCC con voltaje de corriente continua. No significa eso. BCC es Common Collector Voltaje, que significa voltaje del colector común. Voltaje del colector común. Entonces, el VCC, muchachos, es un voltaje, voy a escribírtelo aquí, voltaje de alimentación positivo. Este término de VCC tú lo vas a encontrar mucho en los circuitos integrados de las fuentes de alimentación conmutada. Y es tan necesario y es tan importante porque el VCC es el que alimenta el integrado para que la fuente pueda mantenerse o oscilar. El integrado sin el VCC no va a poder trabajar, no va a poder funcionar. Por eso se dice que es un voltaje de alimentación positivo. Antiguamente, o incluso también modernamente, por decirlo así, VCC se refería en la circuitería electrónica porque esto estaba asociado con circuitos. Voy a escribirlo, ustedes lo tienen que copiar igualmente porque esto es una clase altamente educativa, con circuitos que operaban con transistores bipolares. Es decir, los famosos BJT. Que hay dos tipos, el NPN y el PNP. Esto es el significado de BCC. Pero debes de tomar en cuenta, se decía ya que estaba asociado con transistores bipolares BJT. El tema es que en la práctica no necesariamente significa que el circuito vaya a operar con transistores bipolares. Hoy en día, en la práctica vas a encontrar el VCC y puedes manejar perfectamente lo que viene siendo transistores MOSFET o otro tipo de transistor. Eso es lo que significa VCC, muchachos. Ahora, vamos con otro término importante, que es el famoso BDD. ¿Qué es BDD? ¿Qué significa BDD?
El VDD significa voltaje de drenaje. Voltaje de drenaje. Drenaje. Voltaje de drenaje, drenaje. Aquí no, aquí sería un así. Eso es lo que significa VDD. Voltaje de drenaje, drenaje. ¿Y por qué se llama así? Porque este VDD estaba asociado también con circuitos que operaban con transistores tipo MOSFET. Los FET. Entonces, esa es la diferencia entre VCC y VDD. Pero al final, muchachos, es un voltaje de alimentación positivo. Tanto VDD como VCC son voltajes de alimentación positivo. Lo vas a encontrar mucho en los circuitos integrados. Por ejemplo, VDD va a venir muchos circuitos integrados de lavadoras, por ejemplo, o de refrigeradores. Y VCC lo vas a encontrar mucho en circuitos integrados de televisores. Pero no quiere decir que no vaya a venir un VDD en algunos de televisores. Puede venir, porque hoy en día, en la práctica, aunque se decía que VCC era un voltaje de alimentación positivo en circuitos que operaban con transistores bipolares, ya hoy en día no es así. Es decir, puede venir VCC o VDD y ambos pueden trabajar o con BJT o con VCC o con transistores MOSFET. Perdón, ¿me explico? Eso es el significado de estas dos. Es decir, en la práctica moderna se utiliza como la fuente de voltaje positivo de alimentación en los circuitos, por ejemplo, integrados. Puede venir VDD o VCC. Ya. Ahora, hay otro término importante a entender y es el famoso. Entonces, esta clase es importantísima porque esto te va a llevar directamente a la práctica de las fuentes de alimentación conmutadas. Entonces, hay otro término que se conoce como VSS. ¿Qué es el VSS? Se conoce como voltaje de la fuente. Pero no es el voltaje de la fuente de alimentación. No. Es un voltaje de la fuente. Viene en el nombre del inglés source voltaje. Esto está asociado con el transistor MOSFET. El source, la terminal 3, la patilla número 3 del transistor MOSFET. Es decir, se asocia para el voltaje. Se asocia para el voltaje del terminal fuente. Del terminal fuente de un MOSFET. Para esto realmente estaba diseñado la abreviatura VSS. Sin embargo, te cuento de antemano. Cuando hablamos del terminal fuente, estamos hablando el transistor MOSFET tiene 3 terminales, el cual se considera la compuerta, ¿ya? Gate, lo que viene siendo el drenaje y lo que viene siendo el source. Cuando hablamos de fuente, estamos hablando justamente del source, fuente. Se asocia para el voltaje del terminal fuente de un MOSFET. Pero VSS también tiene otro significado de mucha importancia. Quiere decir que esto se asocia al VSS al terminal muchas veces GND, es decir, tierra. Por eso muchos integrados también van a venir con la palabra VSS. Entonces tú buscas tierra y no lo consigues. Que tierra típicamente viene representado por otra que es de suma importancia, la cual es GND. La palabra GND viene de ground,
que significa en español tierra. Esta clase está buenísima, porque te estoy dando los términos correspondientes en electrónica, para que no me confundas. ¿Y qué es tierra? ¿Qué es tierra? Se refiere al punto de referencia con un potencial de voltaje cero. Es decir, cuando tú usas el multímetro digital, tú colocas la punta negra del multímetro básicamente en ese punto correspondiente, ¿verdad? Es decir, este punto de ground tiene una diferencia de potencial de voltaje cero. Ahí no hay voltaje en ese punto. Se utiliza el multímetro digital colocando la punta negra del multímetro correspondiente, ¿verdad? Es decir, sirve como una base, principalmente como una base para medir voltajes en los circuitos. Pon ahí, sirve para medir voltajes en un circuito. Ahí están los términos: GND, BSS, lo que viene siendo BCC y VDD. Porque muchos piensan voltaje corriente continua. No es lo correcto. Cuando tú quieres referirte al tema de la corriente continua, tú lo puedes encontrar de la siguiente manera. Hay tres términos generalmente, o tres abreviaturas para referirse a la corriente continua, las cuales son las siguientes: CC, es decir, viene con los nombres correspondientes de, vamos a CC, también puede venir por el nombre de DC. Espérame un segundo. El CC es un término en español, una abreviatura en español de corriente continua. Y DC ya es un término en inglés que significa lo siguiente: direct current, corriente directa, en español y en inglés. También hay otro significado que es el famoso VDC, así se representa, que vendría siendo voltios o voltaje, voltios de corriente directa. Así se representan, no por BCC. BCC es para la parte de los circuitos integrados típicamente. Y para referirte a la corriente eléctrica continua directa, CC, DC o VDC. Y para referirte a la alterna, es CA o AC. CA en español significa corriente alterna. Cópialo, por favor. Si yo lo estoy copiando, tú tienes que copiarlo en un cuaderno bien bonito. Y AC es en inglés que se llama alternating. Creo que se escribe así si no mal recuerdo. No soy muy bueno en el inglés por si acaso. Current. Corriente alterna, corriente alterna. ¿Les quedó claro los términos correspondientes? Estos términos tú lo vas a encontrar en la electrónica de reparación. Si te dedica a otra electrónica también, pero si te dedica a electrónica de reparación es fundamental que sepas esto. CA a C, el voltaje de la línea que entra directamente. El término CC, DC o VDC, el voltaje de la rectificación directamente, sea en baja frecuencia o en alta frecuencia. El voltaje BCC directamente con los circuitos integrados. El voltaje VDD directamente también con los circuitos integrados. El punto del voltaje de la fuente, BSS, que habíamos dicho que se asocia para el voltaje del terminal de la fuente de un MOSFET, que en la mayoría de los casos lo están utilizando como el terminal GND tierra también. Ya lo encuentras también en circuitos integrados, y la tierra GND correspondientemente. Esta es para o un circuito externo a los circuitos integrados o también en los propios circuitos integrados. Espero les sirva esta gran y maravillosa clase de análisis de fuentes de alimentación conmutadas.
con los términos correspondientes para que no confunda a la persona que están comenzando. Bendiciones y espero se encuentren muy bien. Suscríbanse y manténganse informados.